Hola, soy Karina Mariani y esto es Memoria y Balance, un resumen semanal de noticias para los que ya no pueden soportar los noticieros. Esta es la semana que va del 8 al 15 de septiembre del oscuro año 2020. Argentina, política. Tras la fuerte protesta de la policía bonaerense que estuvo varios días en vilo al gobierno, el Ejecutivo tomó la estrategia de quitar fondos a la capital federal de la coparticipación y entregárselos a la provincia a modo de recompensa. Esto habría calmado las demandas salariales de la fuerza, pero provocó un foco de conflicto con el principal aliado de Fernández en la oposición y casi en el planeta completo, que era Horacio Rodríguez Larreta, que de ahora en más está enojadísimo con el presidente Fernández. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires recurrirá a la justicia por considerar inconstitucional el recorte de fondos de la ciudad. Larreta perdió plata, pero ganó puntos en imagen positiva al hablar en contra del gobierno por primera vez desde su gestión, cosa que alertó a la ala dura de Cambiemos. El retiro de fondos a la ciudad de Buenos Aires, la reforma judicial, la corrupción, la suelta de presos, las políticas contra la pandemia, volvieron a generar banderazos y protestas en la capital y en otras ciudades de Argentina. El expresidente Mauricio Macri vio la oportunidad para romper el silencio y criticar duramente la gestión del presidente Alberto Fernández en un artículo periodístico. Las tensiones en el conurbano son gigantes cada vez más, tanto en lo económico como en lo social, y el peronismo no acierta con un gobernador que está insertado a los palos por la vicepresidente y que no maneja la lógica del sector electoral que sostiene al kirchnerismo. El presidente, en tanto, está en televisión cometiendo furcios, tomando cerveza en Twitter y mandando a las mujeres a la peluquería. En el plano económico, la cosa está más que caldeada. Falabella se suma a la larga lista de compañías internacionales que huyen de Argentina gracias a la cuarentena monstruosa y a la decadencia económica del país. Falabella sigue en otros países donde también hubo contagiados por COVID, de manera tal que el problema no es la enfermedad sino el gobierno. Del mismo modo, las aerolíneas, los laboratorios, supermercados y automotrices están bajando sus persianas, sumando a esto lo más importante, que son los cientos de miles de pymes que han cerrado por siempre sus puertas. La carga impositiva, el entramado enloquecedor de reglamentaciones, el costo laboral, que es el doble que el de los vecinos, y la nefasta presión sindical siguen cosechando estos resultados. La decisión de irse también la había tomado la TAM, que fue pionera en esta cuestión, así como Air New Zealand, después de las aerolíneas Emirates y Qatar Airlines. Pierre Fabre, el laboratorio multinacional que producía muchas marcas como ABEM, la fábrica multinacional Axalta, que se dedicaba a la producción de pinturas para automóviles, BAF, la empresa alemana de pinturas, y sigamos con Saint-Gobain, la autopartista, y están buscando comprador Walmart y Sodimac. En estos momentos también se habla de que se retiraría de las operaciones en Argentina el supermercado Carrefour. Hagamos cuentas de los miles de puestos de trabajo que se acaban de perder para siempre. Argentina sigue expulsando a quienes pagan impuestos y subsidia a quienes nada producen. En estos días, los bonos y las acciones volvieron a bajar y sigue el recelo hacia el riesgo argentino. Estados Unidos. El gobierno suspendió la visa a al menos 1.000 estudiantes o investigadores chinos por haber hecho espionaje, según una denuncia. Los incendios forestales en la costa oeste son una catástrofe que ya ha cobrado al menos 17 vidas. Por otra parte, las ceremonias para conmemorar el ataque a las Torres Gemelas significaron una pausa en la campaña y tanto Trump como Biden se centraron en recordar a los caídos. En temas de salud, Trump pretende bajar los precios de los medicamentos cerrando un vacío legal que apunta a ofrecer bajar los precios de los medicamentos asociados al programa estatal Medicare, que cubre a más de 70 millones de estadounidenses. España. España ratifica su pésima performance y en Europa sigue siendo el país
de peor caída del PBI, que retrocedió en el segundo semestre el 18.5%, líder en el desastre en el viejo continente. Suecia. La estrategia que adoptó Suecia para combatir el coronavirus ha demostrado ser a la larga la más exitosa. Desde el comienzo, las autoridades alentaron al distanciamiento social y recomendaron a los grupos de riesgo que se protegieran, pero no hubo cuarentena ni cierres masivos. El arquitecto de la estrategia sueca es el epidemiólogo Anders Tegnell. Fue muy audaz, ya que en abril las muertes per cápita en Suecia superaban drásticamente a las de las vecinas de Noruega y Dinamarca. Pero ¿qué pasó? 6 meses después, la apuesta sueca comienza a dar sus frutos y los países europeos que no apostaron a la inmunidad de rebaño esperan una segunda oleada de la pandemia. Los nuevos casos en Suecia, en cambio, no se tradujeron en más hospitalizaciones o muertes. Llevan aproximadamente el 30% de inmunidad de rebaño y esto es parte del éxito. Hoy Suecia no solo está por debajo de Reino Unido en nuevos casos positivos per cápita, sino que ha caído por debajo incluso de sus vecinos escandinavos, que eran las naciones ejemplos en la estrategia de cuarentena. Las ramificaciones políticas de este éxito sueco son difíciles de estimar. Significaría que los encierros y las mascarillas podrían haber extendido la enfermedad en lugar de resolverla, y el daño producido a la economía por la estrategia de cierres será muy difícil de sobrellevar en la mayoría de las regiones del mundo. El PBI sueco cayó menos del 8%, mientras que Alemania cayó el 10%, Italia el 12,5% y Francia el 14%. Ni hablar de España, que como dijimos, cayó el 18,5%. Bielorrusia. En Bielorrusia, al cumplirse un mes de las protestas que exigen la renuncia por la elección fraudulenta del presidente Alexander Lukashenko, no paran. Y el líder dice que no me voy a ir así como así. Está promoviendo una asociación con Rusia a través de Vladimir Putin que por ahora parece que no le va a soltar la mano. México. México envalentonó a Argentina y al chavismo en general en la región para boicotear la elección para presidente del BID del norteamericano Mauricio Claver Carone. Pero el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo un flip-flop en el aire y aparentemente negoció pasarse al lado de Estados Unidos a cambio de que Trump dé su apoyo al economista mexicano Jesús Seade para dirigir la Organización Mundial del Comercio. Ecuador. Naufragó finalmente la operación Retorno de Rafael Correa, quien se encuentra prófugo por una condena por corrupción. Recuerden que Correa había tratado de inscribirse como candidato a vicepresidente en la estrategia que inauguró en la región Cristina Fernández, pero el Consejo Nacional Electoral de su país rechazó la solicitud. Gran Bretaña. El Brexit sigue siendo un tole-tole. Boris Johnson hizo unos muy complicados cambios al acuerdo que ya estaba presentado en la Unión Europea, lo que precipitó la renuncia de varios de sus funcionarios en el Reino Unido. Los cambios en la nueva ley del mercado interno sobre Irlanda del Norte son prácticamente inviables para la Unión Europea. Serían, según ellos, una violación del derecho internacional y todo parece ser que la jugada de póker para instaurar casi una zona franca en esa región va a fracasar. La Unión Europea está que trina, veremos si le sale o no la movida al gran Boris. Perú. Perú es un terrible lío. Se haya sumido en una crisis política de proporciones inimaginables que podrían descabezar al Estado. Varios grupos de parlamentarios promueven la destitución del presidente Martín Vizcarra. Este, no obstante, ha señalado que no va a renunciar y que es víctima de un complot contra la democracia, cuando no. El escándalo se debe al caso Richard Swing, que es un cantante amigo del presidente que fue contratado por el Ministerio de Cultura para dar charlas motivacionales con muy abultados cachets. El Congreso peruano aprobó discutir la moción de vacancia contra el presidente Vizcarra por 65 votos a favor. Sin embargo, se necesitan 87 para destituir al mandatario. En el debate parlamentario,
Esto se va a ver y va a tener lugar el 18 de septiembre. La crisis desatada por el caso del cantante swing ha provocado la renuncia de la secretaria del Palacio de Gobierno, Marian Morales, y el retiro de Karen Roca, asistente administrativa del Palacio. Por otro lado, el gobierno peruano está evaluando pedir a la OEA que invoque la Carta Democrática Interamericana para resolver el enfrentamiento que envuelve al Ejecutivo y al Congreso. Israel. Netanyahu y Donald Trump se anotan una nueva victoria diplomática. Bahrein e Israel anuncian el establecimiento de relaciones diplomáticas y esta vendría a ser el cuarto acuerdo entre Israel y un país árabe tras los firmados con Egipto, Jordania y Emiratos Árabes. En esta línea, Bahrein, que es el primer país que aplaudió los acuerdos en agosto, anunció que abrirá su espacio aéreo a aviones israelíes que vuelen hacia y desde Emiratos. Bahrein juega un rol muy importante en la defensa estratégica del Golfo Pérsico contra la influencia iraní. Alberga desde ya una base estadounidense armada con alrededor de 6.000 miembros. Irán. El famoso luchador Navid Afkari, de 27 años nada más, fue ejecutado el pasado sábado por las autoridades iraníes por participar en una protesta de la oposición a la dictadura islámica en 2018. Fue acusado falsamente de diversos cargos que no tuvieron juicio justo y finalmente fue asesinado por el régimen de los ayatolás. Japón. Los parlamentarios del Partido Liberal Democrático de ambas cámaras votaron abrumadoramente por Yoshihide Suga para que se convierta el miércoles en el nuevo primer ministro de Japón. Suga era el portavoz del primer ministro dimitiente Shinzo Abe. ONU. Un balde de agua fría para todos. La OMS afirma que una vacuna para el COVID-19 no estará disponible masivamente hasta el año 2022. Recordemos que hay más de 170 laboratorios trabajando contrarreloj en distintas vacunas y tratamientos, pero OMS, su brazo en temas de salud, que no acierta un palo al agua, descartó todo resultado. Dice la jefa de científicos de la organización que no vamos a ver nada hasta mediados de 2021, en un escenario optimista según ella. Lo cierto es que AstraZeneca, la farmacéutica que junto a la Universidad de Oxford tiene el proyecto de vacuna que va más adelantado, ha tenido que parar las pruebas de la fase 3, la última y de carácter masivo, porque los participantes empezaron a tener reacciones adversas, uno de los cuales, según se destacó, sufre una enfermedad potencialmente inexplicable, quizás debido a los efectos secundarios de la vacuna. Esto es todo por esta semana. Los convido a suscribirse para seguir recibiendo Memoria y Balance, un resumen de noticias para los que ya no pueden soportar los noticieros.